Buenos días, mi nombre es Daniela Restrepo Gil y junto con mi compañera Laura Sofía Franco expondremos acerca de las curvas de valoración ácido-base. Primero, ¿qué es un ácido y qué es una base? Los ácidos y bases son sustancias que se encuentran en nuestra vida cotidiana como alimentos, medicamentos, productos de limpieza y en nuestro cuerpo. Así pues, los ácidos poseen un sabor agrio, conducen electricidad, en contacto con la piel son corrosivos y con el papel tornasol se muestran en color rojo y son neutralizadores de bases. Uno de los ejemplos es el café, las gaseosas, el tomate, el vinagre, el limón, el interior de las baterías y las naranjas. Como las bases tenemos que su sabor es amargo, conducen también electricidad, el contacto con la piel es jabonoso y corrosivo. Con el papel tornasol se muestra como azul y neutralizan los ácidos. Como ejemplos tenemos el jabón, el brócoli, jabón de manos, el huevo, la crema dental, bicarbonato de sodio y los tintes para el cabello. A lo largo de los años se han presentado diferentes definiciones del concepto de ácido y base. Entre estas definiciones, algunas por Lewis, Arrhenius y Bronsted. Empezaremos hablando de la teoría de Arrhenius. Arrhenius formuló la primera definición formal de ácidos y bases. A finales del siglo XIX, definió un ácido como una sustancia capaz de ionizarse para ceder iones de H+, mientras que la base también es una sustancia que puede ionizarse, pero esta vez al ceder OH-. Esta teoría se basa en la ionización gracias al agua, el H2O, es decir, la ionización de iones en disolución acuosa. Así pues, un ácido al ionizarse cede H+, y una base al ionizarse cede OH-. La fórmula entonces es que ácido más agua produce H+, y la base más agua produce OH-. Entre los ejemplos de ácido tenemos el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y el ácido fosfórico. Recordando que las fórmulas químicas para los ácidos siempre comienzan por el hidrógeno, como lo vemos en cada una de estas. Y para las bases como ejemplos tenemos el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio y hidróxido ferroso. Recordando que para las bases siempre terminan en OH, como se ve en cada una de estas. Una sustancia que a su vez es ácida y básica, dice Arrhenius que es un antófera, es decir, que produce H+ y OH-. Pero existe una duda. Hay problemas como por ejemplo los iones con el carbonato de sodio, que al disolverlos en agua obtenemos dos sodios positivos y carbonato, es decir, no hay ni H+ ni OH-, y es de carácter básico. Entonces esta teoría se reduce solo al uso de agua y en algunos casos no se puede, como por ejemplo cuando tenemos gases ácidos o disoluciones en diferentes disolventes que no permiten de que sea posible obtener OH- o más. Entonces, para resolver esta duda, viene Bronsted y Lowry en 1932 que propusieron una nueva teoría que incluía las sustancias que no cumplían con la definición de Arrhenius. Por lo tanto, definen a un ácido como una sustancia que puede donar protones y una base como una sustancia que recibe protones. Por ejemplo, si analizamos la ecuación de izquierda a derecha, vemos que el amoníaco tiene 3 hidrógenos y a su equivalente ahora ya tiene uno más, o sea 4, y el agua tenía 2 de hidrógeno y ahora solo tiene uno. Es decir, el amoníaco está recibiendo protones y el agua está donando protones. Por lo tanto, el agua será el ácido y el amoníaco será la base. Bueno, como tercer punto aparece la teoría de Lewis que dice que establece que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y también se le llama electrófilo, mientras que la base es la que dona un par de electrones y esta se llama nucleófilo. Por ejemplo, en esta ecuación vemos como el amoníaco tiene un par sin enlazar acá, mientras que el boro ha utilizado todos sus electrones para formar 3 enlaces.
químicos. Por lo tanto, el nitrógeno es el que debe donar un par de electrones al boro para así llevar a cabo la formación de un enlace covalente combinado. Así podemos decir que el amoníaco corresponde a la base por ser la que dona los electrones y el tricloruro de boro corresponde al ácido debido a que es la que los acepta. Ahora miraremos qué es el pH y qué tiene que ver con el tema. El pH es una escala que se utiliza para medir cuán ácido o básico es una sustancia, es decir, es una escala que tiene ciertos valores. En función de valores se puede determinar si es más ácido o menos ácido y si es más básico o menos básico. Esta escala tiene dos límites, el valor superior que es 14 y el valor inferior que es 0. Es decir, el pH debe estar siempre entre 0 y 14. Y siendo el valor medio 7, y cuando nosotros tenemos un valor de pH en 7, decimos que tenemos un pH neutro. Mayores que 7, es decir, entre 7 y 14 son pHs básicos, y pHs menores que 7 son pHs ácidos. Entonces, cuanto más bajo sea este pH, más ácido va a ser un sistema, y cuanto más alto sea, más básico va a ser. ¿Cómo se calcula el pH? El pH es igual a menos logaritmo de H+. Cuando tenemos un ácido disuelto en agua, este ácido tras reaccionar con el agua libera H+, es decir, entre más ácido hay, más H+ vamos a tener. Cuanto más H+ tengamos, más bajo va a ser este valor de pH, entonces vamos a estar más cerca del 0. Así que una sustancia más ácida va a dar más H+, y cuanto menos ácida va a estar más cerca del 14. ¿Cómo se hace para medir el pH? El primero es a través de soluciones de indicadores ácido-base. Es muy utilizado en las piscinas y esta es una medida poco precisa, ya que corresponde pues a la persona que esté haciendo el procedimiento. El segundo es con el papel indicador, que es muy conocido. Se utiliza mucho en laboratorios y se basa en comparar con una escala de colores que ya tenemos, que es la que miramos acá anteriormente, con esa escala de colores. Bueno, y como tercero tenemos el pHímetro. Este es un aparato electrónico que a través de electrodos son capaces de medir la concentración de H+, la concentración exacta a través de los calibrados, midiendo la concentración de H+, y al medir pues esta concentración se calcula más fácil el menos logaritmo. Cuando hoy mismo ya tenemos el resultado de H+, venimos y lo reemplazamos en esta ecuación y ya tenemos el valor de pH. Muchas gracias, aquí terminaría mi parte y continuamos con mi compañera Laura. En la gráfica de las curvas de valoración ácido-base se representa en el eje Y el pH y el cual pues tiene una escala entre el 0 y el 14. Y en el eje X el volumen del valorante, que es la disolución conocida, y esta escala pues va entre el 0 y el volumen que hayamos gastado, pues o sea el volumen final. Ahora entramos más en detalle de los distintos tipos de curvas de valoración que podemos tener, ya que estamos hablando de la valoración ácido-base, pero también sabemos pues que tenemos diferentes tipos de ácidos y distintos tipos de bases. Tenemos ácidos fuertes, ácidos débiles y también tenemos pues bases fuertes y bases débiles. Y un ácido pues siempre va a reaccionar con una base diferentemente del tipo. Por ende pues vamos a tener 4 tipos de curvas de valoración. Vamos a iniciar con, por decirlo, las más típicas, que son pues en el ácido fuerte más la base fuerte. Bueno, en la curva de valoración se mide el pH de la disolución de abajo. Entonces pues lo primero que tenemos que saber es cuál está abajo, si el ácido o la base, pues en el dibujito que se ve. Por ahora vamos a suponer que abajo tendremos el ácido. Entonces, pues en un momento inicial, cuando aún no hayamos añadido nada del volumen, vamos a tener un pH muy bajo. Y a medida pues que vayamos añadiendo base, se va a ir neutralizando el ácido y cada vez va a haber menos concentración pues de protones. Por lo tanto, pues el pH va a ir subiendo cada vez más. Ahora bien, hay un punto pues específico en el cual se muestra completamente el ácido. Cuando tenemos, se neutraliza completamente el ácido. Cuando tenemos las cantidades estequiométricas en ácido y base en nuestro sistema, o sea, es decir, que cuando se cumple que tenemos una concentración de protones igual a una concentración de hidroxilos, llegamos a un punto de equivalencia, donde tenemos pues la misma concentración de parte básica como de parte ácida. Y en este punto, como hablamos de una escala logarítmica, lo que sucede es que pues su subida repentina, va a haber una subida pues como repentina hasta llegar a un punto de equivalencia.
que como pues estamos hablando pues de un ácido fuerte y una base fuerte, generalmente se encuentra en pH igual a 7. Ahora bien, a partir de ahí vamos a seguir añadiendo pues base al sistema y como pues ya no va a haber más ácido, lo único que estamos haciendo es aumentar la concentración de iones hidroxilo y por lo tanto seguiremos aumentando el pH hasta que llegue a un punto donde no se puede aumentar más. Antes de cambiar pues de cambiar a otra curva, vemos que en este pusimos el ácido, en ese pusimos el ácido fuerte abajo y la base fuerte arriba. Ahora estamos observando pues la situación pues contraria. Inicialmente, pues donde se pone el ácido fuerte arriba y la base fuerte abajo. Inicialmente sería el pH muy alto y al ir añadiendo ácido, pues el pH iría bajando hasta llegar al punto de equivalencia y seguir bajando hasta llegar al punto donde se dificulta pues más. Ahí se ve pues como lo mismo de la situación anterior, pero como si fuera un espejo. Ahora vamos a hablar de las valoraciones ácido débil más base fuerte. En este caso partimos de una situación en la que tenemos un medio ácido al principio y a medida pues que vayamos añadiendo base se pues empieza a gasificar, aunque la forma de varía un poco ya que antes era una recta, pero ahora tenemos como una pequeña subida antes y se mantiene, como se puede ver al principio de la línea roja. Eso sucede pues porque cuando empieza a basificar un ácido débil, la base fuerte puede coger el protón de agua y disociar hacia atrás para volver a estar en un equilibrio. Y esta parte se conoce de varias maneras. Se conoce como efecto tampón, efecto buffer o efecto regulador. Otra de las diferencias, como en el caso anterior, pues diferente en el caso anterior, es que pues en este punto de equivalencia es ligeramente mayor a 7 en la escala pues del pH, ya que la base fuerte va a estar presente en el medio. En el tercer caso tendremos un ácido fuerte con la base débil. La gráfica pues inicia con un pH bajo y a medida que se añade pues la base va subiendo hasta llegar a un punto de equivalencia. Solo que este caso, pues en este caso el pH pues es menor a 7. Ahora seguiremos añadiendo cada vez más base y como en el caso anterior sucederá un efecto buffer, que es lo que se ve entre las dos líneas negras, ya que en este pedazo tenemos un exceso de base y va a mantener una situación pues donde podemos añadir el volumen que queramos y pues el pH va a mantener prácticamente constante. Y una vez que superemos este efecto tendremos una subida repentina. Por último, vamos al caso de un ácido débil con una base débil. Para este caso, usaremos un ejemplo que será CH3, CHOH más amoníaco. Esto daría pues el equilibrio para tener, como se ve, un CH3COH menos más NH4 más. Cuando aún no hemos añadido ningún volumen de base, vamos a tener un pH ligeramente ácido. Y a medida pues, de que vayamos añadiendo el pH, va a ir aumentando. Y como pues, estamos hablando de un ácido débil, va a durar un lugar en efecto tampón, como se ve pues, al principio que dice la imagen de efecto buffer. Habrá un punto donde ya se habrá colocado pues, la misma cantidad estequiométrica tanto de ácido como de base. Y en este momento pues tendremos la misma cantidad de la primera parte de la reacción como por lo tanto pues en el medio tendremos la misma cantidad de la primera parte de la reacción como de la segunda. En función pues de lo cual las dos últimas partes del CHO menos del CHO3 menos será en función pues de lo cual sea 2 sea mayor, vamos a tener un punto de equivalencia u otro. O sea, el punto de equivalencia de esta gráfica, de esta valoración, depende pues del K sub B y K sub A de la segunda parte de la reacción. Y seguiremos pues añadiendo base débil, entonces el pH sufriría
subiría, perdón, y llegaría al punto en el que se formaría pues ahora una disolución reguladora y tendremos otra vez un efecto tampón y ya pues cuando hayamos terminado este efecto tampón, el límite pues del efecto tampón pues volverá a haber como una especie de subida del pH.